¿De dónde sacaste eso, chico espada? Le preguntó el hombre al caballero rubio mientras dos policías lo sujetaban. Fue una lástima porque si fuera unos segundos más rápido, el idiota bigotudo se habría comido una bola rápida infundida con aura. ¿No sabes que eso te convierte en el falso pastor que apuñala por la espalda, la serpiente en la hierba? Le dijo el hombre mientras la multitud alrededor de la rifa comenzaba a jadear y murmurar. Y no permitiremos que ningún falso pastor entre en nuestro rebaño. La multitud vitoreó ante esto y la rubia notó al instante cómo la actitud de la multitud cambió de alegre a sanguinaria. El lento temor pronto se filtró cuando las docenas de personas alrededor del chico inmovilizado se volvieron asesinas. Muéstrenle lo que tenemos planificado, chicos. Eso fue lo último que el rubio pudo escuchar mientras miraba con repentino horror las aspas del gancho del cielo que giraban rápidamente y que avanzaban poco a poco hacia él. Los sonidos de los pequeños engranajes girando parecieron disminuir hasta que los ganchos estuvieron a solo milímetros de distancia. ¡Gaa! Jaune se levantó de su cama y sacó la pistola que guardaba debajo de su almohada, solo para apuntar a la pared en el otro extremo de la pequeña habitación del motel en la que se encontraba. Dejó escapar un poco más de aire antes de darse cuenta de que era solo otro sueño. Sus ojos muy abiertos pronto se relajaron cuando se levantó y se sentó al lado de la cama. Dejó la pistola de aspecto inusual en la mesa de noche y dejó escapar otro suspiro antes de pasarse las manos por la cara y el cabello. Había pasado un mes desde que regresó. Un mes desde que descubrió algunas cosas que en sentido figurado le frieron la mente y un mes desde que se quedó solo. Sus manos se apretaron en puños mientras la recordaba por un momento e instintivamente fue hacia la botella de whisky en la cómoda. Después de servirse un vaso y beber la bebida, volvió a mirar el arma. Otro recordatorio del lugar en el que había estado, las dificultades que soportó y las vidas que tomó. ¿Qué demonios estoy haciendo? Jaune murmuró para sí mismo mientras se levantaba de su cama y se dirigía hacia la ventana, mirando para ver la luna rota iluminando el mundo de Remnant. Ha pasado una semana desde que regresé a Vale. ¿Por qué sigo en esta maldita habitación de motel? Volvió a mirar la cómoda y dejó escapar un suspiro. Sabía esa respuesta pero odiaba admitirla. Admitiendo que tenía miedo. Apenas podía creer que había pasado solo un mes desde que fue secuestrado por dos gemelos a los que les gustaba terminar las frases del otro. Antes de que se diera cuenta, dichos gemelos de alguna manera lo transportaron a un mundo que literalmente lo hizo vomitar no solo de la ciudad voladora, sino también de los ideales enfermos y las mentes retorcidas que la habitaban. Durante su estancia allí, luchó, mató y, en cierto modo, murió. Pero incluso después de seguir adelante y sobrevivir, después de desafiar las leyes del espacio y el tiempo al regresar a su mundo, ¿por qué esperó para volver con sus seres queridos? Los que probablemente estaban histéricos por su desaparición. Fue hacia su ropa doblada a los pies de la cama y sacó de sus pantalones negros una foto de él y su equipo. Una foto que le tomaron apenas unos días antes de su desaparición y su corazón se apretó un poco. Vio sus sonrisas y luego inmediatamente cerró los ojos. ¿De verdad crees que te aceptarían de nuevo después de preocuparlos durante tanto tiempo? Jaune soltó un leve gruñido ante la molestia que residía en su cabeza. Son mis amigos. Sé que lo harían. No, esperas que lo hagan. No tienes idea de cómo se sienten al respecto y seamos honestos, a este paso nunca lo sabrás. Jaune permaneció en silencio cuando la voz enconada señaló esto. Quiero decir, ella simplemente te dejó. ¿Realmente crees que ellos, lo sé maldito? Jaune gritó mientras se agarraba la cabeza. Sé que eso pasó, ¿vale? Podemos seguir adelante con eso. Además, ella no es ellos. Ella nunca fue ellos. El silencio fue la única respuesta del rubio mientras se sentaba nuevamente en la cama con la foto todavía en la mano. No necesitaba la foto para ver sus sonrisas. Él sabía que no. También sabía en el fondo que lo que decía la voz estaba mal. Sabía que estarían felices de verlo. Después de todo, eran sus amigos. Miró el pergamino que cargaba junto a la pistola y lo abrió. Al principio, cuando regresó a Remnant, se sorprendió al ver que su pergamino todavía estaba operativo y mostraba que había pasado exactamente un mes desde que se fue a pesar de su viaje a realidades diferentes. Vio que todos sus contactos todavía estaban registrados en su pergamino y sonrió a todos los rostros que conocía. Mañana. Murmuró y dejó el pergamino sobre la cómoda. Regresaré mañana. Estaba a punto de recostarse cuando de repente se dio cuenta. Había dicho exactamente las mismas palabras la noche anterior. Todas las noches durante la semana pasada decía mañana.
Pero en lugar de eso, sal a las afueras de la ciudad y emborráchate o busca comida. Todos los malditos días dejaba en un segundo plano a las personas que realmente se preocupaban por él y era en ese momento, cuando sintió su cabeza sobre la almohada, sus sinapsis asaltaron el resto de su mente con una dolorosa sacudida. Prácticamente gritándole que detuviera esto. Mierda. Dijo mientras alzaba la voz. No podía decir si era una recién descubierta adrenalina o simplemente enojo hacia sí mismo, pero tiró las piernas por el costado de la cama y agarró su ropa. Durante su estadía en Columbia, Jaune tuvo que perder su amada sudadera con capucha y tuvo que conformarse con ropa de esa época y lugar. Se puso sus pantalones negros mientras se abrochaba la camisa azul marino con botones. Después de ponerse el chaleco, se envolvió el cinturón rojo alrededor del cuello y se dirigió hacia la puerta principal. Estaba girando la perilla cuando se dio cuenta de que el vendaje oscuro que tenía por la herida del cuchillo todavía estaba cómodamente envuelto alrededor de su mano. Lo miró fijamente durante unos momentos, disfrutando del repentino estallido de recuerdos en Columbia. Fue un infierno en la tierra, pero esos pocos momentos tiernos, sin embargo. Esos momentos en los que estaba a solas con ella. Maldita sea. Murmuró mientras desabrochaba el vendaje. La cicatriz tenía unos pocos centímetros de largo pero de todos modos destacaba. Trazó la cicatriz en el interior de su mano con el pulgar e hizo una pequeña mueca. Apretando los dientes, se guardó la tela oscura en el bolsillo y giró el pomo, saliendo a la noche. Las luces prominentes de Beacon Academy brillaban en la distancia y después de recordar sus pensamientos, dio su primer paso hacia el que alguna vez fue su hogar. Realmente fue un gran comienzo de un nuevo día para Jaune mientras vomitaba un huracán en uno de los botes de basura del Toro. Algunas personas en realidad se estaban sintiendo incómodas debido a la gran cantidad de ruidos impíos que emitía la rubia. Por el amor de Owen, luché contra activistas radicales en rieles flotantes por gritar en voz alta. ¿Por qué en el momento en que me encuentro con un toro vuelvo a hacer vomit boy otra vez? Jaune gritó mentalmente cuando estaba a punto de dar otra ronda con el bote de basura. Atención pasajeros, llegaremos a Beacon Academy en breve. Por favor, agárrense de las barandillas cercanas o tomen asiento por su seguridad. El intercomunicador sonó a través del altavoz. Jaune simplemente refunfuñó mientras sostenía con fuerza el bote de basura mientras el barco aterrizaba en los muelles de Beacon. Tan pronto como se abrieron las puertas, Jaune salió corriendo de la trampa mortal voladora y comenzó a besar el suelo de una manera algo animada. Oh, dulce tierra misericordiosa. Sé que te dejé atrás por una ciudad voladora, pero lo lamento mucho. Por favor no te alejes más de mí, exclamó mientras otros miraban con asombro y confusión. Después de que todos desembarcaron y la rubia se quedó sola, Jaune rápidamente se compuso mientras miraba hacia arriba para ver el patio familiar que estaba a unos metros de distancia. Miró a su alrededor para ver que no había cambiado mucho desde que se fue, excepto que el calor era un poco más intenso de lo que recordaba. Sin embargo, dejó escapar una pequeña risa mientras se levantaba y se dirigía hacia la entrada. Cuando Jaune entró a la escuela, comenzó a vagar por los colosales pasillos y simplemente se maravilló de cómo había pasado poco tiempo, pero aún así le parecían años. Mientras continuaba, notó que los pasillos estaban vacíos de estudiantes o personal. La clase probablemente esté en sesión en este momento. Murmuró para sí mismo. Una de las primeras cosas que quiso hacer cuando llegó fue asegurarles a sus amigos que se encontraba bien. Que estaba vivo y no iba a ningún otro lado. Desafortunadamente, sabía bien que si siquiera daba un paso en una de sus clases, se produciría ese caos por parte de su antiguo equipo y amigos. Pensando en el bienestar de los profesores, decidió otro destino. A pesar de su necesidad de hacer felices a sus amigos, primero tenía que hablar con otra persona. El director Ofpin estaba sentado en su escritorio, mirando las transcripciones de los nuevos estudiantes que se inscribirían en los próximos meses mientras bebía de su taza distintiva. Hojeó las páginas de uno de los estudiantes y las arrojó a la papelera de rechazo junto con casi cientos de otras. Suspiró mentalmente ante la nueva incorporación a la pila casi imponente. Sin saber por qué alguno de ellos pensó que realmente podrían superarlo con las falsificaciones que tenían en sus transcripciones. Había enseñado y vigilado esta escuela durante muchos años y no podía entender la idiotez de aquellos que pensaban que podían pasar desapercibidos. Sin embargo, este pensamiento le provocó una mirada amarga al recordar a cierto individuo que utilizó los métodos exactos para convertirse en parte de su escuela. La única excepción en su perspectiva.
Dejó el archivo que estaba a punto de revelar y miró hacia el extremo izquierdo de su escritorio. Un volante sencillo con la palabra desaparecido en negrita, seguido de la imagen de Jaune Ark. Cerró los ojos y suspiró mentalmente por cómo han sido las cosas desde su desaparición. De más está decir que el equipo del líder no estaba del mejor de los humores, ni aquellos a los que realmente impactó. Sin embargo, el director salió de sus pensamientos cuando las vibraciones de su pergamino comenzaron a sonar en el otro lado de su escritorio. Sacudió la cabeza suavemente, recomponiéndose mientras alcanzaba su pergamino. Lo abrió y vio que era una llamada entrante de la recepcionista del piso inferior de la torre. ¿Sí? Preguntó cortésmente mientras respondía la llamada. Señor, hay un joven extraño que dice que es un estudiante aquí y trata de hablar con usted. Parece como si estuviera preocupado por algo, así que quería aclararlo con usted. Ozpin asintió con la cabeza ante esto. Goodwich estaba en medio de una clase de combate, por lo que su recepcionista era el único personal que lo ayudaba en ese momento. Él también entendió su escepticismo, pero eso no le impidió pellizcarse el puente de la nariz, debido a la cantidad de inseguridad en su voz. Está bastante bien. Envíalo arriba. Dijo con sinceridad antes de colgar. Apartó parte del desorden de su escritorio y esperó pacientemente a que se abrieran las puertas del ascensor al otro lado de la habitación. Sin embargo, su bastón estaba al alcance de su mano en caso de que la persona en cuestión tuviera la intención de lastimarlo. Las puertas pronto se abrieron y en ese momento, los ojos de Ozpin se abrieron ligeramente ante la figura que salió del ascensor. Definitivamente había cambiado desde la última vez que lo vio. Su nuevo atuendo fue prueba de ello. Aunque a pesar del nuevo atuendo y la inusual pistola enfundada a su costado, su distintivo cabello rubio y ojos azules se habían mantenido iguales, junto con la familiar espada que estaba envainada en su cintura. El director miró fijamente al chico que ahora se estaba rascando la nuca. Hola señor Ark. Ha pasado un tiempo. Ozpin se sobresaltó y sonrió un poco ante la repentina sorpresa proveniente de Jaune. Entonces aquí me tiene profesor Ozpin. Respondió Jaune. Esta respuesta hizo que el director se inclinara un poco hacia adelante. Entonces, ¿te importaría decirme por qué has estado desaparecido durante el último mes? Ozpin preguntó sinceramente una vez más y esto, para su confusión, hizo que el chico se riera entre dientes. ¿Por dónde empiezo?